Imagínate la siguiente situación. Alguien llega y te pregunta, ¿cómo estás? Y tú eres mamá actualmente y tu primera respuesta es, fíjate que mis hijos van muy bien, van a la escuela, me siento justo muy contenta de llevarlos, ¿no? Y entonces toda la plática gira alrededor de tus hijos. Eso está bien, está mal, no lo sabemos, pero justo te haces la primera pregunta y es, ¿desde hace cuánto no sé exactamente cómo me siento yo, cómo es que estoy viviendo en este momento esta etapa de mi vida? Porque mucho se va a el tema de tus hijos. Justo hoy, en el episodio del día de hoy, queremos hablar de cómo a veces hay muchas cosas alrededor de la maternidad, desde expectativas, juicios, si estoy bien, si estoy mal, qué estoy haciendo. Y para esto están dos de mis colegas, está tanto Anaid como Jessie. Con ellas queremos hablar acerca de la maternidad. Bienvenidas nuevamente, me da mucho gusto tenerlas aquí. Y pues primero quiero abrir esta conversación porque sé que alrededor de la maternidad hemos tenido consultantes, pero también en tu caso, Jessie, lo hemos experimentado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues primero quiero que se presenten un poquito ustedes y después entramos de lleno, ¿les parece? Primero las mamás. Primero las mamás, híjole. Bueno, pues mi nombre es Jessie Cornelas, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual y sí, soy mamá de dos pequeños. Uno actualmente tiene 8 años y una nena de 10 años. Entonces, en esos andares estamos. Ya has pasado por eso. Sí. Y como bien dices, hay a veces casos que llegan muy intensos como consultantes, experiencias propias que uno vive y creo que va a ser muy interesante de desarrollar en esta ocasión. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias. Anaí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Anaída Alonso, soy psicoterapeuta también, al igual que Jessie. Soy psicoterapeuta sistémica y narrativa. Y bueno, a diferencia de Jessie, yo no tengo hijos, pero el tema de la maternidad no me es ajeno tanto en experiencia como en el trabajo terapéutico. Y también en mi tesis de maestría, justamente mi tema de tesis fue la construcción de la identidad en la maternidad de una mujer madre adoptante. Wow, suena un tema muy pro, así de wow, paren todo. Se escucha bastante bien y creo que quiero comenzar por ahí, ¿no? ¿Cuál sería una forma de la maternidad que pensaban que era y después se dieron cuenta que eran expectativas que eran tal vez irreales, ¿no? Ya sea en consulta, por ejemplo, Naid, o contigo, Jessy. Entonces, ¿quién quisiera empezar? ¿También las mamás empiezan primero? Hay que honrarlas en su día. No. Bueno, sí, pero también la maternidad no es ajena. Incluso creo que podemos desarrollar mucho aquí sobre el cómo, aunque no tengamos hijos, nos relacionamos con la maternidad. Somos hijas. Exactamente. Desde ahí. Y cómo muchas veces no resolvemos como adultos, sino como hijos no resueltos, ¿no? Entonces, algo que a mí muy particularmente me pasaba desde que estaba embarazada, si he de confesarlo y de compartirlo, es que yo veía a otras mamás de repente perder la paciencia, ¿no? A lo mejor levantar un poquito la voz, a lo mejor de repente como que decir, ¿saben qué? Ya casi me encierro en el baño, en las tareas, ¿no? Estas llamadas de atención de ¿cuánto es 8 por 8? ¿Cuánto es 8 por 8? Y dime el resultado correcto. Y yo, genuinamente y con todo el corazón, yo decía, yo no voy a ser así. Yo voy a ser paciente, yo voy a ser amorosa, yo voy a tratar con mucho tacto, voy a tener como que las palabras para decir, no, a ver, mira, yo te apoyo, yo te explico. Nunca me imaginé lo fatigante que sería, lo cansado que en ocasiones llega a estar como que tantas tareas acumuladas, tantos pendientes, tanto todo, la presión de tiempos y a veces no es que uno no quiera, sino que ya es demasiado. Entonces creo que esa fue mi mayor experiencia en cuanto a lo que idealizaba y lo que en realidad pasó, porque sí, a veces perdemos la paciencia, a veces levantamos la voz, incluso a veces es necesario. No es como que se pueda manejar todo de, ay, mira mi amor, mi vida, por favor, necesito que entiendas. No, es otro mundo ya estando en el frente de la batalla. Sí, claro, porque, o sea, podemos leer un montón de creencia positiva, un montón de, ay, cómo ser la buena mamá, una buena madre, pero ya en la realidad, o sea, hay mamás que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo la primera vez que tuve a mi hijo, pues ya no sentí eso, que se supone que además
tienes que sentir, ¿no? No me sentí como conectada y entonces soy una mala madre, ¿no? Y empieza a ver esto, ¿no? Entonces, justo con eso, Anaí, ¿cómo conectamos esto con de dónde vienen esas expectativas? Pues para empezar, estoy de acuerdo con lo que dice Jessie, que seamos mamás o no, la experiencia de la maternidad no nos es ajena. Todas las mujeres estamos atravesadas por ella, que ojo, es muy distinto decir que todas las mujeres queremos ser madres. No es lo mismo. O sea, cultural y socialmente tenemos interiorizada la figura de la madre con mayúsculas. Así la maternidad sea algo con lo que no contactamos para nosotros como experiencia, social y culturalmente estamos moldeados por ella. Entonces, creo que desde estas expectativas yo pensaría que una gran expectativa que no se cumple es la madre siempre amorosa. O sea, el ver la maternidad como un sinónimo absoluto de amor me parece que puede ser como muy desgastante para las mujeres, ¿no? Ser un ser que infinita y constantemente sí tienes que sentir amor por los hijos, me resulta como complicado incluso pensarlo en cualquier vínculo, ¿no? ¿En qué vínculo se puede sostener todo el tiempo, en todo momento amor? Sabes, ahorita escuchándote pensaba en mi mamá, en que ella dice, ¿no? Es que yo tengo que tener, o sea, yo los quiero y tengo que tener el amor para ustedes, ¿no? Pero también me acuerdo que de repente sí era de, cállate, ¿no? Haz esto, ¿no? Entonces, a lo que voy es que esta idea de amor continuo, eterno, siempre disponible, creo que les afecta mucho, o sea, afecta mucho, porque entonces es ponerte en una posición de que siempre estoy para el otro, ¿no? Y eso ya también tiene que ver mucho con el tema de género. Y sobre esto, ¿qué piensan? Híjole, también es bien interesante porque no solamente, por ejemplo, aquí estamos desarrollando maternidad, pero también no se reduce solo a las mujeres. ¿Cuántos papás hay cubriendo también el papel de una mamá? ¿No? Y a veces como la estructura social no se nota, que no nos dan los apoyos necesarios. Entonces, no creo que tampoco se cierre a solo el género de mujeres. Hay mayorías, minorías, pero se vive en ambos bandos. No lo cerraría solo a ese lado. Okey, a ver, para entender, entonces, te refieres a que está el rol de maternidad, ¿no? Desde la mujer, pero estás diciendo, entonces, que se puede vivir desde otro como un papá que tiene este rol materno, o incluso un tío que de repente se acercaron los hijos de su hermana, lo que sea, y entonces puede vivir eso, o sea, ¿te refieres a eso? No sé si va por ahí o era diferente. Sí, o sea, creo que el rol de la maternidad no se limita solo al género femenino, porque la figura interiorizada o no de una figura materna, una figura paterna, al día de hoy es muy dinámico. Ya no estamos en los tiempos en donde estábamos con la familia tradicional de mamá y papá bajo el mismo techo. Ha habido muchos cambios. Entonces, esto también es algo que nos trae nuevos fenómenos dentro del mundo psicológico, nos trae nuevos casos, nos trae nuevas como aventuras, nuevo todo. Hay cosas que sí perduran. Por ejemplo, el hecho de que uno se convierta en madre, hay, creo yo, que una idea en la que se asocia que entre mayor sacrificio es más amor. Y si no te sacrificas, es que entonces no amas y por ende no eres buena madre. Como que la etiqueta de buena mamá abarca un perfeccionismo muy difícil de cubrir. Sí, creo que sí, y me viene a la cabeza varios ejemplos de una mamá que de repente le grita a su hijo porque se siente desesperada de, no sé, las tablas, ¿no? ¿Por qué no entiende las tablas, no? Y pasa esta situación, le grita al hijo o a la hija y de repente empieza a sentir mucha culpa porque dice, híjole, es que yo dije que no iba a hacer esto, ¿no? Yo dije que iba a ser una buena madre, que iba a hacer esto, y entonces, pues nos mueve mucho emocionalmente o le mueve mucho emocionalmente, ¿no? Sí, creo que hay una mirada muy individualista de los cuidados que puede hacer que tanto paternar como maternar pues se vuelva una carga complicada si se deja solo en lo individual y no se lleva a una cuestión más estructural o relacional. Sin embargo, sí creo que la maternidad, a de la diferencia de la paternidad, tiene otras exigencias y cargas sociales. No dudo que los papás también enfrenten retos, pero tan solo vayámonos como al ejemplo de cómo se enaltece como al papá que saca a los hijos adelante, cuando tendría que ser el mínimo necesario de cualquier cuidador. Y por otro lado tenemos la figura de la mamá soltera o ahora lo que peyorativamente se conoce como la mamá luchona.
Entonces, si bien ambos están cargados de responsabilidades de cuidado y el cuidado se hace en red y no tendría que verse solo individual porque ya es insostenible. O sea, con las condiciones actuales que tenemos es insostenible que el cuidado siga siendo una cuestión individual. Sin embargo, creo que no hay que perder de vista estas diferencias. Sí creo que la maternidad está socialmente más enjuiciada que la paternidad. Con la paternidad creo que podemos ser más flexibles y permisivos, mientras que la maternidad está cargada, pues tan solo esta idea del instinto materno. No se habla de instinto paterno. O sea, el instinto materno, incluso justo desde esta conexión desde el embarazo, entonces verlo como algo instintivo y que yo no lo sienta, pues me condenan a vivirme no solo como una mala madre, sino como una madre deficiente, una mala mujer. Es que yo creo que esa es la carga más dolorosa, porque es constantemente estarte pensando, evaluando, ¿no? Y además comparando. Pienso ahorita en película de Bad Moms, que es cómica, pero habla justo de esta situación en la que ella se encuentra a su esposo y dice: "No, ¿sabes qué? Ya, yo me voy a hacer cargo y ya", ¿no? Entonces, empieza a hacerse cargo y, va a la escuela, y entonces en la escuela hay como mucha comparación de mamás, que sí son buenas mamás, ¿no? Y entonces es muy juzgada como de: "¿Cómo? ¿Cómo que no trajiste las galletas de la zona de no sé qué? Es lo mínimo", ¿no? Entonces empiezan estas exigencias, y aquí empiezan como muchos pensamientos alrededor, ¿no? ¿Qué sería lo más común que pasa a una mamá, además de esta cuestión de culpa, que, tiene que ver con esas exigencias, expectativas? ¿Qué sería lo más común que pasa en su cabeza y que genera algo además de culpa? ¿Qué sería? Lo más común que pasa en una mamá, además de la culpa, Ajá. pues yo lo asociaría también con el sentimiento de inadecuación, ¿no? De estar ejecutando mal mi papel de mamá y también creo que no debería ser así. Sé que no todas las mujeres se viven desde esa forma porque ya estamos empezando a hablar de maternidades en lugar de maternidad en singular, pero sí creo que sigue asociado como la idea de paso a ser mamá, dejo de ser persona. O sea, eso pasa a un segundo plano y entonces me pienso constituir solamente desde el rol de mamá. En el ejemplo que tú dabas al inicio, no me preguntan y lo primero es hablar de otros. ¿Cuándo fue la última vez que pude hablar de mí? O sea, pensemos, no sé, la experiencia de Jessie, pero muchas mujeres cuando, por ejemplo, están en el embarazo o están de posparto, preguntan por el bebé. O sea, el bebé se vuelve protagónico y la mamá, aunque sabes que está ahí, pareciera que pasa a segundo plano y a partir de ahí, ¿quién tiene que ser prioridad? Y creo que además de la culpa, creo que las mamás pueden llegar a interpretar que elegirse a sí mismas en lugar de los hijos puede ser una señal de egoísmo. Creo que eso también es algo que yo he escuchado en consulta. Es una palabra recurrente. Estoy siendo egoísta porque hay cosas que quiero para mí y no estoy eligiendo en primer plano a mis hijos o a mi familia. Ujú. Yo voy a soltar algo bien polémico. Además de la culpa y justo además de todo esto, se vive coraje, se vive resentimiento. Ujú. ¿Por qué? Porque la estructura social parece que a veces nos abandona en muchos sentidos. Por ejemplo, se habla mucho de que hoy en día es muy, muy difícil que una mamá se pueda dedicar solo a su casa y a los hijos. Tenemos que salir a trabajar, incluso hasta pensando en un futuro por ellos, porque ya no es tan común esta idea de que, bueno, entonces yo cuando envejezca, que mis hijos se hagan cargo de mí. Ujú. También tengo que ver por mí, mi plan profesional, qué va a ser de mi vida, qué voy a hacer de mi vejez, no ser una carga para ellos porque ellos tienen que hacer su vida. Entonces son muchos puntos que uno tiene que atender al mismo tiempo, son muchos frentes. Y, por ejemplo, se habla mucho o se ha divulgado de algunos años hacia hoy, que la flexibilidad laboral para considerar a lo mejor algunos permisos, algunos inconvenientes, por ejemplo, que de repente amanezca enfermo mi niño, ¿no? Que me suspendan clases sin aviso, que me pongan una junta de un día para otro. Y a veces tanto permiso se vuelve insostenible en la estructura en la que estamos. Pero más allá todavía del caos, y muchas mamitas me van a entender en esto, y sé que muchas piensan lo mismo y lo han hablado, pero como que se habla a voces, porque tampoco puedo decir que estoy enojada. No se puede decir abiertamente que estoy enojada, pero no es un enojo hacia nuestros hijos, no es un enojo o un resentimiento
inclusive hacia nuestra maternidad. Es a cómo, bien o mal, la estructura a veces nos aísla o nos puede llegar a dejar solas. Porque, como les decía, más allá ahorita de lo laboral y todo lo que podríamos desarrollar en eso, creo que hay un punto bien, bien fuerte que no está diseñado para nosotras y es el sistema educativo. Híjole, es que sabes que tocas algo porque ahorita se me ocurre que es como, por un lado, tenemos esta cuestión de enaltecer la maternidad, ¿no? Es que qué padre que seas mamá, es que qué padre que puedas con tus hijos, ¿no? Pero por otro lado, tienes como esta cuestión de pocas oportunidades, es difícil encontrar un trabajo, incluso muchas veces se te descarta en los trabajos, o una de las preguntas es, si no tienes hijos, es, ajá, ¿tienes hijos? Ah, ¿no? O si vas a tener hijos, tienes, ¿no? Entonces está cañón porque entonces es como una ambivalencia de vivirte siempre entre algo que se supone que es, o sea, algo que te dicen que es bonito, pero por otro lado, pero pues tú te haces cargo y tú sabes, ¿no? Tú sabes cómo lo resuelves, cómo lo arreglas y eso me hace pensar también en cómo se viven estas maternidades. Y ahí quiero tocar justo hace rato, Ana, y dijiste, estábamos pasando de maternidad individual a maternidades. Entonces, ¿a qué te referías? ¿Como que hay diferentes formas de vivirlo? Hay diferentes formas de vivirlo, pero también cada mujer tiene contextos diferentes. O sea, poner un estándar de la mamá o la maternidad de que todas tendríamos que cubrir es injusto y además es irreal. Irreal en el sentido de que no es lo mismo una mamá que tiene la oportunidad de tener un trabajo donde le dan oportunidad de faltar, donde tiene una red de apoyo con el papá de su hijo y que colabora en la crianza y además en la economía, a una madre de clase media baja que no tiene redes de apoyo, que tiene un trabajo precarizado y que es jefa de familia. O sea, cuando hablo de maternidades es también la importancia de contextualizar en cada caso y en cada situación, porque si no es como si quisiéramos que las mamás entraran en este molde que no a todas les acomoda. Y como un poco en sintonía de lo que decía Jessie en esto de vivirse enojadas, yo creo que el enojo y la insatisfacción es algo que se le ha privado a las mamás. O sea, se le ha privado porque el primer señalamiento es, pero tú querías esto, pero tú Ay, querías sí. hijos, o sea, tú sabías en lo que te Sí. estabas metiendo. De hecho, perdón, es que antes de que se me vaya esta idea, es bien importante porque a veces, no solo en caso personal, sino en muchos otros, estas redes de apoyo, cuando no se tienen y se buscan generar, a veces, cuando se pide apoyo, lo que se recibe son como castigos, juicios, reclamos de, pero es que querías hijos, es que, ¿para qué? Es que tienes que poder. Entonces, esto es también bien importante y es muy, muy, muy común. Entonces también creo que las mamás se van aislando en el malestar, o sea, no es fortuito que haya un desgaste en las mamás que ejercen estas labores de cuidado, porque ¿quién cuida a las mamás? ¿Dónde están esos espacios donde pueden expresar malestar? Donde pueden decir genuinamente, hoy me sentí rebasada, amo mucho a mis hijos, pero hoy no los toleré. Sin que se lleve, ya no los quiero. O sea, tenemos una relación como súper determinante y causal de si quieres a tus hijos, no puedes sentir enojo, no puedes sentir tristeza, no puedes sentir decepción, incluso no puedes sentir que te equivocaste al ser mamá porque ¿qué clase de mamá eres? Te estás arrepintiendo, no quieres a tus hijos. O sea, ni siquiera tienen el permiso de dudar porque vienen todos estos juicios de valor de ellas como personas. Híjole, ay, me acaban de abrir como así la cabeza con un montón de cosas porque no lo había visto yo de esa forma, ¿no? Como, o sea, yo justo no soy mamá, no sé qué tipo de dinámicas pudiera haber, pero pienso justo en mi mamá, ¿no? En que a veces también nosotros como hijos exigimos también mucho, ¿no? Porque es tu mamá, ¿no? Y entonces mi mamá tiene que estar disponible para mí, tiene que, ¿no? Y como que no nos damos cuenta o no sé si podrá ponerlo como no humanizamos, como que separar ese rol de mamá con es una persona que tiene enojo, frustración, cariño, amor, como muy completo, ¿no? Entonces creo que de ahí no lo había visto de esa forma. Y entonces, en ese sentido, si una mamá nos está escuchando en este podcast y dice, sí me pasa esto, ¿qué sería? O sea, ¿qué sería empezar a cambiar? ¿Se puede cambiar? ¿Cómo me salgo? ¿Cómo cambio esto? Que ya no quiero que sea de esta forma, ¿no? Hay como una posibilidad, se mueven esos sentimientos, tiene que ver mucho con redes de apoyo o tiene que ver con
solo lo individual o es una combinación? ¿Cómo lo movemos? Es bastante complejo porque cada situación y cada maternidad es distinta. Y como lo mencionaba aquí mi compañera, es un contexto, es un mundo por cada maternidad. Entonces, ¿qué es lo que a veces pasa? Que se confunden los estresores en cuanto a de dónde viene mi nivel de estrés. Si viene por mi trabajo, si viene por algo de, no sé, de la escuela de los niños, si viene por algo mío, algo como mujer que yo traigo, o si viene por una situación con mis hijos. Y vivir todo al mismo tiempo a veces genera esa confusión. Entonces, creo yo que el primer paso que ayuda mucho en estos casos es identificar la fuente que me está alterando, separarlo, porque no somos todo totalmente solo mamás. Somos individuos, somos, por ejemplo, en este caso, tenemos el rol de mujeres, tenemos el rol de trabajadoras, tenemos el rol de hijas, tenemos el rol de mamás. Entonces, cada uno tiene sus particularidades. No es como que ya porque uno es mamá, ahora ya todos se fusionan en uno. Y eso es lo que puede generar mucha carga y perderse dentro del malestar que se puede generar en ocasiones. Sí, y creo que, no sé, pienso en estas mamás en las que llegan a consulta y dicen, es que yo ya sé que tal vez mi estrés es el trabajo, ¿no? Porque no me dan permiso, ¿no? Incluso pienso en una conocida que tengo que dice que la escuela de repente es como, sí, no, pero es que para mañana necesitamos que vengas a junta, ¿no? Y entonces le genera mucho estrés porque es como, pero mi trabajo, yo tengo que presentarme, ¿no? Y entonces pienso, ¿no? Sí, yo ya identifiqué que tal vez es la escuela, el trabajo, pero al menos yo lo veo como un mundo muy grande y digo, eso se puede mover, no se puede mover, se necesita algo más allá de esa identificación, ¿no? Y no es que quiera hacer un episodio en el que diga: "Ay, no, pues ya, ni modo", ¿no? Sino justo cómo movernos de esa cuestión en la que parece que el sistema es más grande que nosotros. Yo creo que es un buen paso el que plantea Jess, como empezar a identificar y diferenciarnos en las diferentes esferas, porque a veces estamos como tan fusionados con la identidad de ser mamá que no nos damos cuenta tanto de los estresores, pero tampoco de nuestros recursos. Las mamás son excelentes para poner recursos a disposición de otros. O sea, es un gran superpoder que tienen. Tienen una gran capacidad de cuidados, de resolución, de contención. Entonces, no están en la nada. Aquí la pregunta es, ¿cómo poder invitarlas a que esos recursos también son para ellas? Porque hay un entrenamiento constante en ponlos a disposición de otros. Entonces, creo que esa puede ser un área de oportunidad para ir transformando justo esta parte de la maternidad. ¿Cómo puedo empezar a volcar esos cuidados que doy a otros a mí misma? No es un proceso sencillo. Creo que sí viene acompañado de muchas resistencias estructurales porque el sistema va a cuartear que se cuiden, o sea, porque no les deja posibilidades, no les deja espacios, pero pues socialmente también estamos viendo un cambio, ¿no? Mamás que se incorporan a la jornada laboral, mamás que están maternando como jefas de hogar, mamás que incluso están eligiendo ser mamás sin un compañero, mamás que están en configuraciones lesbomaternales. Entonces la maternidad se está transformando. Algo están haciendo las mujeres para combatir esas condiciones. Puede que no sean tan evidentes y no vamos a derribar la estructura de un día para otro, pero la maternidad también es un punto de resistencia y de transformación. Eso me gusta mucho, ¿no? Porque creo que nos da esa esperanza de saber que desde donde yo estoy, puedo hacer algo, ¿no? Puedo moverme, cambiarme, transformar y asimismo irle abriendo espacio, ¿no? Y entonces en ese espacio se le abre terreno para también sumar a otras personas, porque creo que también es un tema muy colectivo, ¿no? Hace rato decían que no hay espacios a veces para la maternidad y ahorita pensando digo, bueno, a ver, si yo soy mamá, fuera de tal vez las mamás de la escuela, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios, no? Y entonces, si no, tal vez construirlos, ¿no? Creo que sería una buena línea. Creo que sí, pero también siempre de forma contextualizada, porque también a veces como psicoterapeutas a lo mejor puedo sugerir una intervención donde, ay, bueno, pero date una hora para ti o sal a caminar. No tiene tiempo. O sea, materna 24/7, no hay quien la apoye, no tiene capital económico. Entonces también hay que aterrizar esta cuestión del autocuidado a las condiciones materiales de cada mamá, porque si no hasta puede ser como un poco insultante y también no
como ser muy respetuosos también con esta idea de no decir a las mamás que es que no deberías entregarte, es que no deberías sacrificarte, es que no deberías pensar en ti. O sea, creo que necesitamos reconfigurar los significados antes de decir que son inadecuados. O sea, creo que hay que evidenciar las consecuencias que esos pueden tener para ellas, pero siempre dejar esta agencia para que ellas decidan qué quieren transformar y qué no. Y otro punto creo que también puede ser muy valioso es soltar la expectativa. O sea, quitarnos la idea de la mamá perfecta, de que todo se tiene que abarcar, de que todo tiene que ser lo máximo, porque incluso ahorita que decías, ¿no? De este ejemplo de la película de ¿por qué no trajiste las galletas de no sé qué? ¿Cuántas veces se viven ataques por inclusive comprarle comida a los hijos y no prepararla tú en tu casa? Por no tener frutas, verduras, una alimentación sana, cuando por otros lados vemos premios porque a lo mejor, como decías, ¿no? Con algunas paternidades, llega el papá con la pizza y uy, o sea, wow, ¿no? Pero llega la mamá con la pizza y qué irresponsable, no estás cuidando su alimentación, no esto, no el otro. Tener que ir a trabajar y a lo mejor tengo a mi pequeño, mi pequeñita con gripita. Es que lo estás dejando, es que esto, es que por qué no te quedas, es que... Entonces, esta expectativa de siempre estar disponible y de siempre poder con todo al mismo tiempo se vuelve irreal. Y cuando también como mamás nos permitimos saber que se vale fallar, que se vale pedir ayuda, que se vale no ser perfecta, que se vale hacer las cosas lo suficientemente bien o lo suficientemente funcional, aunque no sea mi ideal, porque también a veces chocan mis propios ideales. En cada estructura psicológica de la mamá hay un ideal de lo que tendría que ser una buena maternidad o de lo que tendría que estarle dando a sus hijos. Entonces, cuando no se cumple esta idealización, es cuando surge la culpa, pero a veces ni siquiera es porque realmente sea una necesidad de los niños, es más una idealización mía. Y ahí viene mucho como esta idea de lo que dices al principio, de, es que como yo no voy a ser como mi mamá, nos construimos esa imagen de, entonces yo voy a hacer todo lo contrario, pero esa es una trampa, porque nos lleva justo a perseguir ese ideal y entonces tener mucho, a veces dolor, mucho castigo, ¿no? De no estoy llegando a eso que pensé que quería, ¿no? Y solo para no dejarlo de lado, justo esto que decías, Anaí, también de contextualizar, se me vino a la cabeza este ejemplo de la gobernadora de Nuevo León con este Samuel, Mariana, ¿no? Que ella sí sale con su hijo y entonces es como, ay, sí, el Día de Madres, por supuesto, ¿no? Pero justo, ¿no? Es como, no es lo mismo tener asistentes, tener un trabajo, no poder decidir a ser madre trabajadora en el que no hay permisos, no hay esto, no hay el otro, ¿no? Entonces creo que eso también está por ahí importante. Y otra cosa que se me viene a la cabeza, pero esto ya tiene que ver contigo, Jessie, es este Malcolm. Mientras me lo contabas, pensé en Lois, que cuando llega con o sea, ella en algún momento de un episodio le dice a Hal, es que, porque tú siempre tienes que hacer las cosas divertidas y a mí siempre me ven como la mala, ¿no? Porque yo sí pongo, o sea, yo estoy tratando de educarlos, disciplinarlos, hacer esto, hacer el otro, cumplir varios roles al mismo tiempo y entonces es como vista, ¿no? Tú no eres divertida, ¿no? Y ahora eso me lleva a la pregunta de nosotros como hijos, ¿qué tanto a veces le exigimos a las mamás, no? Y qué tanto podemos justo movernos de ahí, porque a veces justo tenemos esta idea, ¿no? De, pues, mi mamá me resuelve todo, ¿no? O ella siempre tiene que estar para mí, ¿no? O, ay, ¿por qué mi mamá nunca hizo esto por mí, no? Y y también tenemos un juicio hacia nuestras propias mamás, ¿no? ¿Qué piensan de esto? Pues creo que también está muy alimentada por estas como imaginarios sociales respecto a cómo debe ser una buena mamá. Parece que también está muy polarizado en la buena o la mala mamá. Solo hay de dos, o te toca una buena y perfecta o una mala. Ojo, esto no quiere decir que sí haya madres inadecuadas, inadecuadas en el sentido de no llevar a cabo las labores de cuidado que le corresponden a cualquier adulto que está a cargo de un menor. Si hay madres violentas, si hay madres crueles, pero no está asociado meramente como una falla en la maternidad, es una falla igual en la estructura. O sea, puede haber también cuidadores indistintos del sexo que no estén cumpliendo su rol de cuidadores y que estén dañando infancias, por ejemplo. Respecto a, ¿me repites la pregunta? ¿Qué tanto, o sea, nosotros como hijos,
alimentamos esas ideas, ¿no? O le exigimos mucho a nuestros papás, ¿no? A nuestras mamás, perdón. Yo creo que, no sé si Jessy coincida, pero también viene de la comparación, o sea, creo que también conforme crecemos y vemos qué hacen las otras mamás, o sea, yo pienso en mi propia mamá, mi mamá no se caracteriza por ser muy cariñosa, de hecho es una mamá pues muy distante emocionalmente fría, entonces cuando yo veía lo que otras mamás hacían con mis compañeros de escuela, que eran afectivas, que eran como mucho más, pues sí, amorosas, justo te lleva a pensar, ¿qué pasa con mi mamá? Porque mi mamá no es así. Entonces, en vez de pensarlo como una diversidad, lo pensamos como justo a partir de mi mamá, entonces está mal, porque todas las mamás son así y la mía no es así. Cosa que yo no sé realmente. O sea, yo no sé realmente si todas las mamás sean así. Y yo creo que aquí se vive también el aprendizaje en el mismo grupo de los niños, cuando están, por ejemplo, en la escuela. No solo la comparación que yo pueda hacer por lo que veo, todo esto, que sí predomina muchísimo, es el primer aprendizaje que los niños empiezan como que a lo que ven y todo esto, pero también su desarrollo en pares. Les voy a compartir rápidamente una anécdota que se me hace muy curiosa y se me hace un fenómeno social muy interesante. El Día del Niño. Día del Niño, todo un tema. Semana de peinados locos, de no sé qué tanta cosa, que de dulceros, de fiestas, de... Pero en mi caso tengo 2 niños. Bueno, una niña y un niño. Entonces, cada salón tiene sus reglas. Cada grupo hace sus consensos, sus votaciones de cómo se va a hacer y todo. En uno de los casos, en el caso de mi niño, eligieron que el bendito dulcero iba a ser como que, bueno, se designa una cantidad y eso se cubre. En el grupo de mi niña fue, ustedes ármenle lo que quieran, pónganle lo que quieran y eso se los entregamos aquí. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Por una dinámica que no decidimos, o bueno, en este caso no decidí yo, se notó una diferencia, porque en el caso de la cuota que dimos fue algo pequeñito y de lo que yo decidí armar era más grande. ¿Y qué pasó? Que entre ellos surgió esta comparación de por qué a ti sí te dieron esto y por qué a mí no, por qué el tuyo está más grande y por qué no, unido a que el que se quedó con el paquete pequeño recibía comentarios de sus compañeros. No, pues parece que quieren más a tu hermana que a ti. No, pues es que porque a ella le dan más que no sé qué. Que se me hace pensar cómo incluso en las familias los hermanos describen mamás completamente diferentes. Sí. Entonces, no tuvimos la misma mamá porque las mamás también se vinculan de una forma distinta, tanto por la edad que tuvieron al primer hijo, la edad al que tuvieron al segundo, el sexo, género o identidad del hijo. Entonces, creo que hay muchos factores que también no se contemplan como para de nuevo poder evaluar que no es un molde y que no es esta relación, es esta cuestión como causal de mamá igual amor, igual a relación cálida, igual a incondicional. O sea, hay muchas cosas que también evitan que se puedan particularizar las relaciones. O sea, no sé, yo pienso, seguramente Jess tiene una relación diferente con su hija que con su hijo, no en función de quién quiere más. Tiene que ver con personalidad, con carácter. Mi mamá también construyó una relación distinta conmigo que con mi hermano. Y si preguntamos, seguramente los dos describiríamos a una mamá muy distinta. Y no son contradicciones. No es que sea una otra, es que es ambas. No le podemos pedir que sea la misma porque somos hijos diferentes. Es que es una visión de verlo como un todo, ¿no? Es como, sí, mi mamá fue esta con mi hermano, pero también fue esta conmigo y creo que también es como de nosotros individualmente ver que se trata de algo muy complejo, ¿no? De matices, ¿no? Desde una cuestión en la que yo no tuve el dulcero de este tamaño, pero porque hubo otras variables, ¿no? Y entonces creo que eso es importante también nosotros como hijos. Yo lo que ahorita estoy aprendiendo es justo esta cuestión de ver esos matices, pero también tal vez no ser tan duros a veces con nuestras mamás, que a veces hacen lo que pueden con sus posibilidades, excluyendo estos casos que nos decías, Anaí, ¿no? Porque sí existen, ¿no? De violencia, pero también hicieron lo que pudieron y hacen lo que pueden y verlas como personas, ¿no? Entonces, con todo eso que les menciono, una de las preguntas que tengo y que me gustaría mucho, mucho es, ¿cómo influye la relación con nuestra mamá en quienes somos hoy
aunque no seamos mamás? ¿Cómo creen que influye? Pues creo que impacta como la primer figura de cuidados que tenemos, ¿no? O sea, sí creo que independientemente de quieras o no ser mamá, lo que mencionaba al principio, no te es ajena la figura de la maternidad y puedes no contactar con la manera en que tu mamá te crió, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero tampoco eso te exime pues de tener ciertas conductas aprendidas, ciertas ideas, ciertos valores. Tampoco somos copias fieles de nuestras madres ni de nuestros padres y vamos también incorporando la figura de otros cuidadores conforme crecemos, pero yo pensaría que nuestra primer noción de cuidado la establece este cuidador principal que socialmente y estadísticamente sigue siendo en su mayoría las mamás o una mujer. Entonces yo pensaría que es como la primer huella de cuidado, es como el primer esbozo dentro de un mapa de cuidados que vamos a ir trazando. Y pues complementando esto, yo creo que algo muy, muy interesante es que dependiendo nuestra etapa de vida, cambia nuestra relación con nuestra madre. No es lo mismo cómo nos relacionamos cuando tenemos 5 o 6 años a cuando entramos a la adolescencia, a cuando estamos en de volvernos adultos, cuando incluso alguien se convierte en mamá o que no se convierte en mamá, pero empieza a ser un adulto independiente, empieza a trabajar, empieza todo. Nuestras relaciones también van cambiando, aunque sea con la misma persona, de acuerdo al tiempo en el que estemos. Y eso también me hace pensar en un punto bien, bien importante que es cómo socialmente se responsabiliza de todo a la mamá, aunque los hijos ya sean adultos. Cómo muchas veces esta responsabilidad de, ok, yo como hijo, ¿en qué momento digo, sale? A partir de aquí es mi responsabilidad, qué sí conservo, qué cambio, qué sí sirvió, qué no, qué cosas sí las voy a tener, ¿no? Porque incluso hay quienes se molestan, ¿no? De, ay, es que igualita a tu mamá. Pues sí, y tiene hasta cierto punto de orgullo y de gusto que se puede tener el decir, sí, porque de ahí vengo y a lo mejor de ahí aprendí esto y de aprendí esto y aprendí esto, o me acuerdo que fue chistoso esto, me marcó la vida esto. Hay cosas bonitas que se pueden rescatar. Entonces, verlo como en mis diferentes etapas, también yo como hijo, como en algún momento, por ejemplo, nosotras que fuimos niñas, ¿no? Cómo queríamos jugar con los maquillajes de nuestra mamá, cuántos perfumes les rompimos o cuántos así travesuras que les hacíamos, cómo queríamos imitarlas, ¿no? De lo que hacían, que si cocinaban, que si trabajaban en algo y yo también jugaba a eso, como en mi adolescencia era como que, ay, es que, ¿cómo molesta? Es que esto, es que el otro. Entonces, no es solo un modelo, es muy dinámico a lo largo del tiempo. Y aunque haya cosas que a lo mejor yo pueda decir, bueno, esto independientemente no satanizar a la mamá, porque como bien lo dices, se hace lo que se puede. Y hay muchas cosas que como hijos a lo mejor no vemos tras bambalinas, porque también depende del contexto, depende de la época en donde ellos o ellas estaban maternando. Entonces, aquí implica mucho el ser flexible también con mi percepción de hay muchas cosas que no sé, hay muchas cosas que no voy a poder saber. Yo no sé cuántas veces fueron a buscar dinero para una medicina, cuántas veces estaban ahí viendo que para un festival, desvelos, para tareas que requieren más a un adulto que al menor. Todas estas compañías que también como mamás no es que vayamos a estarlo como restregando o hacerlo presente. Lo hacemos porque, pues lo hacemos con gusto, con amor o porque el beneficio es para ellos, ¿no? Pero voltear a ver todas esas expectativas como hijo, no como mamá o no como si voy a tener hijos, no voy a tener hijos, sino voltear a ver como que, ok, si yo estuviera en ese papel, ¿realmente habría podido con todo? ¿Realmente habría respondido así? ¿Qué se me hubiera ido? ¿Qué no? Y algo que me resuena mucho es cuando ya son adultos y, por ejemplo, casos también de hijos que delinquen, ¿no? ¿Qué es lo primero que se dice? La mamá. Mamá, Sí. Es que no lo educó bien. ¿dónde Sí. estaba la mamá? Ujú. Sí, sí. Es que la infancia, no, es que de chiquito, es que no le pusieron límites, es que no esto, es que no el otro. Ok, puede ser aceptable en ciertas etapas cuando todavía uno es responsable en todos los ámbitos, pero ya cuando hablamos, por ejemplo, de un adulto de 50 años, se me hace excesivo responsabilizar todavía a la mamá. Es ahí donde remarco que también un punto importante que tengamos o no tengamos hijos,
algo muy especial para nosotros relacionarnos con la maternidad es que, sea como haya sido, hay un punto de mi vida en el que ya es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad qué hago, hacia dónde voy, qué agradezco, qué modifico y qué adapto. Y de ahí seguir. Sí, y yo creo que este mensaje, no solamente como hijo, sino también como mamá, o sea, que si tú nos estás escuchando y eres mamá, es como darte cuenta que en algún punto es la responsabilidad de ese hijo, de su vida, ¿no? Y entonces no tiene que ver contigo, no tienes que cargar con esa culpa de tal vez yo hice algo mal, porque es algo que pasa mucho, yo hice algo mal y por eso hizo esto, ¿no? Y no es así. En algún punto se tienen que separar, ¿no? Porque si no, entonces también estamos hablando como de esa fusión muy fuerte, ¿no? Pienso que justo es reformular la maternidad como influyente, pero no determinante, y también colocar justa responsabilidad en los otros actores que son también responsables del cuidado a lo largo de la vida. Y no me refiero solo a los papás, entran las instituciones, entran los pares, entran los maestros, porque sí se usa a la mamá como la explicación unicausal de todos los males de la persona. Es influyente, más no es determinante. Y esto que dice Jess me parece muy oportuno de la relación es dinámica y se transforma la percepción que tengo de mi mamá de acuerdo a las diferentes etapas en las que estoy. Yo creo que seamos mamás o no, porque también creo que se ha malentendido que si no quiero ser mamá, no es un tema que me competa. O sea, no es mi problema, pero pienso, no, claro que me compete si, por ejemplo, yo no soy mamá, pero soy jefa de una mujer que materna. Claro que me compete si soy psicoterapeuta y no soy mamá, pero me compete en función de que esta mujer viene a acudir a mí, que aunque claro no comprenda su experiencia completamente, tengo esta obligación ética, no solo de ser empática, sino también de construir con ella desde sus posibilidades. Entonces, dignificar la maternidad no es tema de si eres mamá o no. Dignificar la maternidad tendría que ser un tema de todos. Sí creo que es riesgoso este discurso de, pues yo no quiero ser mamá o a mí me tocó una mala mamá. O sea, es un asunto colectivo. O sea, creo que la problemática es que se sigue viendo como una cuestión individual o que solo es con los hijos, ¿no? Pues tú con tu mamá, pero no, tendríamos que dignificar la maternidad, seamos mamás o no seamos mamás, sea mi mamá o no sea mi mamá. Qué maravilloso punto que acabas de mencionar. Creo que hay muchas cosas que se pueden seguir, deshilando, porque creo que al final hay para mucho, hay diferentes maternidades, hay diferentes emociones que vivimos. Pero bueno, el tiempo se nos está terminando. Y solo para concluir, para si una mamá nos está escuchando y experimenta todo esto, o sea, ¿qué le dirían? ¿Con qué cerrarían cada una? Anaí, ¿quieres empezar? Pues más que una fórmula exacta, yo pensaría que es poder recordar que antes de ser mamá, eres persona. Súper, muchas gracias. Yes. Mamitas, aquí no hay reglas, no hay estándares perfectos. Maternar tendría que ser algo colectivo. Se puede volver hasta violento el hacerlo aislado. Si no se tienen las redes de apoyo que muchas veces vivimos ese contexto, generarlas se puede. Es un reto, porque sí es complejo, pero se puede. Y también, aunque no estemos como mamás, a todos los demás que nos están viendo que se pueden identificar con lo que desarrollamos aquí, también que puedan voltear a ver la maternidad desde otro enfoque, en el que si una mamita me pide apoyo de algo y está en mis manos dárselo, ¿por qué negarlo? Si tal vez no me está quitando mucho, está en mis posibilidades y se puede, así es como podemos entonces realmente decir, construyamos redes de apoyo, en donde no solo porque, no, pues es que yo por eso no tuve hijos, pues es su bronca, o no, yo cuando tenga hijos, no, saber que todas las maternidades requieren apoyos, se vale pedirlos, se vale darlos, se vale involucrarse desde cual sea mi posición, se trate de mi mamá, no se trate de mi mamá, se trate de quien sea, y verlo como algo parte de la sociedad que también requiere cambios, requiere adaptaciones, y sobre eso y sobre el tiempo y la época que vivamos, hay que adaptarnos. No tiene que ser perfecto, pero puede ser funcional y puede ser muy lindo. Muchas gracias. Yo creo que es como también un buen punto de cierre. Y yo solamente de lo que dijeron ambas, yo me voy como pensando en mi mamá y en esas expectativas que a veces pongo o puse en ella. Y entonces esto que dicen de
verla como persona, ¿no? Incluso a ti que nos estás escuchando, ve como persona, quita ese rol y entonces, ¿quién es? ¿Quién está? ¿Qué emociones, qué complejidades tienes? Y entonces desde ahí también puedes construir como otro vínculo u otra relación, ¿no? Entonces, con eso quiero cerrar el episodio. Por favor, déjanos en los comentarios qué te pareció, si tú estás experimentando como mamá alguna situación, si tú como hijo o hija también has visto alguna situación con tu mamá. Y creo que es importante porque, como lo vimos en el episodio, pues tiene muchos matices, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Ojalá te haya gustado nuestro episodio. Te recuerdo que en Astronauta Emocional tenemos este acompañamiento psicológico y tenemos específicamente una videollamada gratuita en donde te orientamos por si estás pasando alguna situación y que podamos orientarte hacia el tipo de terapia que necesitas. Entonces, nos puedes escribir. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Cambio y fuera.